A esa misma hora, se agravó la violencia en las calles cercanas al Palacio de Gobierno. En ese momento comenzaron a lanzar unos cohetes Bin Laden que cumplían como dos funciones, no solo hacer el ruido estruendoso que hacen los Bin Laden, sino que esparcían una especie de polvo lacrimógeno. Uno de esos cohetes explotó al pie de una de las cornetas y inmediatamente me impregné de ese gas, de ese polvo lacrimógeno, y en ese momento alguien cerca del camión me lanza una lata de refresco, creo yo, que tenía como una estopa metida, me la pasé por la cara. Al pasarme eso fue peor, se me produjo me corté prácticamente la respiración. Cuando caí ahí, un poco resentido por el efecto de ese gas, me montaron en una moto. Ante la imposibilidad de informar por estar encadenados al discurso del presidente, los canales independientes emitieron despachos desplegados en cintillos de texto. Imágenes. Minutos después dividieron sus pantallas para ofrecer, simultáneamente con la cadena del presidente, imágenes de lo que estaba ocurriendo en las calles cercanas al palacio. A las 4:38, los canales privados de televisión fueron obligados por efectivos militares a cesar sus transmisiones. Me trasladaron inmediatamente en una moto al cuerpo de bomberos que está en la avenida Fuerzas Armadas. Me ingresaron en una ambulancia del cuerpo de bomberos, donde me trasladaron a la clínica Tías, donde empezaron a hacerme los exámenes, me empezaron a tratar de sacar la sustancia que había transpirado en cierta forma, y pude observar en ese momento cómo tenían televisores, radios prendidos. En la propia clínica todo el mundo había cierta conmoción por lo que estaba sucediendo, y además pareciera que habían entrado otras personas en situaciones también producto de lo que estaba aconteciendo allá cerca de Miraflores. Me acuerdo yo que estando en la propia clínica, noté que el Canal 8 estaba como que nada estuviera sucediendo. Y me acuerdo yo que dentro de la más profunda indignación que cualquier ser humano puede tener, yo estaba observando en ese momento cómo José Vicente Rangel decía que no estaba sucediendo nada, que el orden público estaba garantizado, que no había ninguna situación de anormalidad. Y yo decía, bueno, ¿y esto que yo acabo de vivir en carne propia, qué es entonces? Y yo puedo decir que el orden público no está amenazado en Venezuela, ni remotamente amenazado. Ha habido algunos choques, lamentablemente, entre manifestantes, con un bajo saldo de víctimas. No está prevista ninguna suspensión de garantías, ninguna salida de emergencia, porque no estamos viviendo una emergencia. Me acuerdo yo que terminadas las curas que se llevaron a cabo en la clínica, me trasladaron en una ambulancia del cuerpo de bomberos para mi casa, y con una orden que había dado el médico que permaneciera en mi casa bajo reposo. Volví a prender el televisor y, para asombro mío, veía que todas las televisoras estaban transmitiendo, al parecer por los sistemas satelitales, el desastre de la masacre que estaba ocurriendo en los alrededores de Miraflores, y la televisora del Estado absolutamente no estaba transmitiendo nada. Esto me produjo a mí una gran indignación, y aún cuando me habían dicho que me quedara en mi casa, me monté en un carro y entonces me trasladé a Venevisión. Cuando llegué a Venevisión estaban llevando a cabo un ciclo ahí parece de entrevistas, y entonces estaba yo como esperando mi turno que me tocara en ese momento. Se estaba comentando en los propios pasillos, entre la misma gente que estaba todo el mundo ahí aglomerados de un lado y de otro, de que el Canal 8 en cualquier momento iba del aire, porque las informaciones que tenía es que la gente se estaba retirando del Canal 8, o sea, los empleados se estaban retirando.
Yo inmediatamente llamé a una persona que, si bien no vive ahí cerca, pero vive en el perímetro del municipio de Sucre, para que se acercara con su vehículo, y efectivamente la sensación que daba era que no había como actividad, no se veía nadie en entrar ni salir, estaba así todo eso como semi abandonado, sin poder yo juzgar qué era lo que estaba, por supuesto, pasando allá adentro en ese momento. Momentos también, antes de que me tocara hablar, también oigo unas intervenciones que, para mi manera de ver, fueron indignantes, que fueron las que dio el señor William Lara, la que dio, entre otros, Aristóbulo, María Cristina Iglesias y todo, que se llama Juan Barreto. Todos salen hablando como que nada está pasando. 9:20 de la noche, y estamos seguros y complacidos de gran cantidad de compatriotas quienes en este momento nos están viendo, porque seguimos vigentes, seguimos presentes, seguimos trabajando por el país, y esta es una muestra de ello. Yo quisiera de verdad desmentir varias cosas que están saliendo por algunos medios de comunicación y que son infames. Que el presidente Chávez ha desangrado al pueblo de Venezuela. Es mentira. Uno de los asesinados por la policía de Alfredo Peña, y lo digo responsablemente, el país me conoce, sabe que soy un periodista responsable, fue el chofer del vicepresidente Diosdado Cabello. Varias personas cayeron muertas a mi lado, cerca del Fermín Toro, masacrada por las balas que venían del lado de la marcha que intentó tomar Miraflores. Los muertos, lamentablemente, son venezolanos, pero son muertos nuestros, muertos bolivarianos. No solo eso, sino uno de los que interviene hasta dice que, bueno, que se atribuye que los muertos que han habido, bueno, son muertos del gobierno, del oficialismo. Bueno, pero es que ¿quién ha dicho que la muerte se puede repartir y se puede atribuir el valor de la muerte? Tenemos que estar todos contra la violencia y contra la muerte, indistintamente si eran del gobierno o eran de la oposición. O sea, eso era indignante oír esa intervención. Eso fue como la gota que rebasó el vaso. En ese momento ya yo tenía una carga anímica de indignación que coincide con el momento que me dice que pase al estudio. El Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire, porque el Canal 8 es lo que ha ayudado también a envenenar la mente de los venezolanos. Años después de haber ocurrido todos estos incidentes del 11, los propios gerentes de esa planta televisora para ese momento confiesan más bien cómo le daban órdenes al personal desde las 2 de la tarde para que se retiraran, a qué hora se retiraron los efectivos de la Guardia Nacional. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Venezolana de Televisión, en vivo y en directo. Son las 8:20 y vamos... El 11 de abril de 2004, 2 años después de los sucesos, Venezolana de Televisión transmitió un programa que ofrece valiosas pistas para desentrañar lo ocurrido en ese trágico día. Pues Enrique Mendoza, creo que una de las pocas cosas que ha logrado es que Venezolana de Televisión esa noche del 11 de abril terminara cerrando. Y terminara cerrando primero con la amenaza de enviar huestes que, en medio de aquella confusión, no sabíamos de dónde venían realmente esas huestes con las que amenazaba Enrique Mendoza la vida de las personas que estábamos en el canal. Es totalmente incierto que a través de mis palabras se provocó el cierre del Canal 8. Momentos simultáneos o después, no sé exactamente cómo relacionarlo en el tiempo, de que yo estaba en la colina, en donde está el Canal 4. Esta relación de tiempo ha sido investigada posteriormente en detalle, y la realidad es que Mendoza expresó sus palabras en Venevisión a las 9:40 de la noche aproximadamente, y el Canal 8 salió del aire a las 10:02. Es imposible que en solo 22 minutos se haya organizado y ejecutado la compleja operación necesaria para cerrar un canal de televisión. Por supuesto, en una manipulación muy bien concebida se ha tratado de relacionar esas declaraciones mías dadas en el Canal 4 a una determinada hora con un incidente que estaba ocurriendo en